estamos de vuelta ya en Ciudad U con lo que te adelantamos en la apertura del programa. La verdad que es un tema que nos gusta mucho tratar y estamos con Melissa Maina en esta ocasión. Ella es egresada de licenciatura en Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades, becaria del CONICET también. Sí. Bueno, todo eso para contar que estuviste trabajando en un tema que preocupa y mucho, que es la cuestión de la lectura en los chicos. Y allí hay una herramienta que pusiste en marcha, que es el tema de vincular los juegos con la literatura. Yo hice un poco el pantallazo, ahora quiero que me cuentes vos la experiencia. Bien, trabajé durante 3 años con un mismo grupo de chicos, con, digamos, 4 grupos de chicos de 4 escuelas. ¿De 4 escuelas diferentes? De 4 escuelas ¿De la diferentes. ciudad de Córdoba? De la ciudad de Córdoba. Bien. Lo que hice fue un diseño de actividades que lo que hacen es potenciar algún elemento lúdico de algunos libros que seleccioné a priori. Entonces, por ejemplo, en este que estamos viendo en pantalla, que se llama Los 7 ratones ciegos, lo que hace es explorar los colores. Entonces lo que trabajamos era con unos círculos de colores donde los niños tenían que armar imágenes y después explorábamos otros libros que trabajan más con la cuestión sensorial, que se llama el libro negro de los colores. Bueno, y eso fueron 20 actividades más o menos a lo largo de estos 3 años. Bien, y a partir de estas actividades, ¿qué fuiste viendo que pasaba con los chicos en relación a la lectura? Bien, lo que hice fue, a ver, explico un poco y lo simplifico, pero sí, es compleja la metodología. Es tiene por una parte todo lo que significan los test de lectura comprensiva, que tienen unos números y unos datos que se representan en unas estadísticas, y por otro lado están la parte cualitativa, que a través de técnicas de recolección de etnográficas, técnicas etnográficas, lo que hice fue ir codificando las transcripciones que yo obtenía de estas actividades, donde se generaban conversaciones espontáneas con los niños sobre los libros y sobre la lectura. Entonces lo que hice fue establecer una serie de categorías para poder analizar qué es lo que pasa en el vínculo entre los niños y las niñas y los libros. Melissa, y contame cómo surge esta iniciativa tuya. Yo decía en la apertura del programa que habitualmente se está conociendo en las evaluaciones que se hacen en las escuelas que los chicos cada vez o leen menos o comprenden quizás menos de lo que leen. Bueno, contame cómo fue el disparador tuyo para poner en marcha esta idea. Bien, yo, bueno, como vos contaste recién, hice la carrera de letras, hice el profesorado y la licenciatura, y me encontré con un seminario de literatura infantil que realmente me impactó mucho, y empiezo como a investigar con otra compañera sobre el terror en la literatura infantil, pero siempre enfocado desde los libros, ¿no? Y cuando vamos a un congreso, en uno de esos congresos nos preguntan, bueno, ¿y los chicos qué? Y para mí esa pregunta realmente quedó ahí dando vuelta, y hay una serie de estudios, pero son muy poquitos, sobre la relación que establecen los niños y las niñas con los libros. Hay una investigación que es anglosajona, hay unas cosas muy puntuales, pero sobre todo a partir de los 8 años más o menos. Hay como otra parte que es, yo trabajo desde los 5 hasta los 8, lo cual fue un desafío metodológico porque la producción discursiva de los niños es bastante fragmentada en esa, no por eso menos importante, claro, pero sí es difícil muchas veces hacer la pregunta, reconstruir la respuesta, etc. Y bueno, como te decía recién, para mí eso fue un disparador. Entonces cuando quiero seguir haciendo un posgrado, en este caso un doctorado, bueno, decido ahí como empezar a investigar esta línea, digamos. Y yo vuelvo a esa pregunta, ¿y los chicos qué ahora con estos programas? ¿Qué? Bueno, yo la verdad que quedé un poco sorprendida con lo que sucedió con esta investigación. No me lo esperaba, digamos, no había hipotetizado lo que iba a pasar. Esto que te contaba entre el grupo experimental y el grupo control, cuando el grupo experimental es el que había realizado estas actividades, había unas variaciones significativas cuando tomábamos el test de lectura comprensiva. De todos modos... ¿Podemos contar qué es un test de lectura comprensiva? Un test de lectura comprensiva son los test similares a los del programa PISA, que son bastante conocidos, o hay una serie de test de evaluación de lectura comprensiva que se aplican a nivel nacional, como son los Aprender, que se llaman en este momento.
Es un texto que tiene algunas preguntas sobre ese texto y en función de la respuesta se le asigna un número y se obtiene un porcentaje que se establece una escala de valores. Digamos, ¿se puede sacar de ahí una proyección o un porcentaje cuánto se comprende lo que se lee? Exactamente, digamos. A grosso modo. A grosso modo, sí. Se puede establecer cuánto es lo que se comprende. ¿Y los números que tenemos en la escuela aquí en Argentina, qué es lo que estarían diciendo, qué estaban diciendo? Mira, si hablamos de los PISA, que son a nivel internacional, sí. Argentina, en tanto entroncada en Latinoamérica, siempre tenemos resultados negativos. O sea, siempre tenemos como resultados muy bajos, siempre hay como, digamos, dentro de eso hay ciertas variaciones, ¿no? Pues se toman desde el 2000 hasta ahora, entonces podemos ver algunas sutilezas pero, digamos, en general las evaluaciones que se hacen sobre la región donde está incorporada Argentina, bueno, no son muy buenas. De todos modos, esos exámenes tienen una serie de resguardos y hay que hacerles una serie de preguntas porque imagínate que no es lo mismo un niño en Singapur que un niño acá o en Chile. O, digamos, y asimismo, dentro de la ciudad de Córdoba hay un montón de factores socioculturales que están influyendo. Entonces, no sé si es posible hacer esa escala de valores. La generalización, pero podemos decir que aparece así el resultado, sí, ¿no? Sí. Frío sobre un número. Sí. Y en el caso, cuando vos empezaste con esta actividad, dijiste que te sorprendiste. ¿Por qué te sorprendiste? Me sorprendí porque el grupo experimental, yo quiero ser cauta con esto porque no es que he encontrado, no sé, la solución mágica o un método. Entiendo. Simplemente que el grupo experimental demostraba tener un puntaje más alto que el grupo control. Pero bueno, hay que seguir investigando y viendo qué es lo que pasó. Yo solo trabajé con 8 grupos, entre 4 experimentales y 4 control. Entonces, es algo a tener en cuenta, a ver qué es lo que está pasando. Y este grupo experimental es el que te llevaba adelante esta idea de tener juegos que vinculen a lo que se estaba leyendo en el aula. Sí. Ese era lo que hacía. Por ahí a lo mejor, sabiendo que sos una investigadora, es arriesgado ya decir el que participaba del juego tenía mejores resultados, pero sí podemos mostrar que había diferencias. Había diferencias, es una hipótesis a seguir ahí trabajando. Yo entiendo todo esto porque como soy investigadora hay que ser bien respetuoso de esto, pero esas diferencias, ¿en qué se notaban? Por ejemplo, bueno, lo primero es la parte estadística en los test. Sí. Y después yo con el grupo experimental compartí con ellos 3 años, desde que tenían 5 hasta los 7 años. Con el grupo control no, los conocía porque en general era el otro curso, digamos, de la escuela que iba a la tarde o que era la otra división. Y en el grupo experimental lo que pude ver de manera cualitativa es que se establecía un vínculo entre el niño y la niña, digamos, quiero hablar en inclusivo, con el libro, que realmente creo que tiene una potencialidad a seguir trabajando. Lo que tiene interesante esto es que eran actividades sistemáticas, digamos, en el sentido de que todas las semanas estábamos haciendo una actividad distinta. Y tuvo una periodicidad de 3 años. Y tuvo una periodicidad de 3 años. Y bueno, había ahí una serie de categorías que yo voy después rescatando que tienen que ver con después, por ejemplo, este que te expliqué recién de los colores, cuando íbamos al recreo había ciertos grupos de niños en una escuela que se ponían a jugar al veo-veo, digamos, como una transposición de lo que había pasado. Disparador o linkeada una cosa con la otra. Y después en niños muy pequeños, por ejemplo 5 años, en donde leíamos un cuento complejo en sentido de que tiene una regresión hacia el pasado. Yo observaba que lo entendían la historia, que podían dar cuenta de eso y que además hacían una elaboración propia sobre esa historia. Por ejemplo, un libro que se llama La Casa de los Cubos, en donde se va construyendo una casa sobre otra y está lleno de agua y en un momento la persona que está viviendo se le cae una pipa y tiene que sumergirse y entonces cada cubo representa un recuerdo. Lo leí ese cuento. Lo leí. Sí. Y uno de los niños que participaba, a la semana siguiente me dice, qué lindo ese cuento, porque yo entendí que todos los días se puede construir algo nuevo, ¿no? Digamos, hay una elaboración y una interpretación tal cual muy profunda. Sí. Y creo que en esa línea hay que seguir investigando y también me atrevo a
a proponer que podríamos revisar qué estamos evaluando también, digamos. Es otra investigación a hacer. Pero está bien que lo planteemos en esos términos. Melissa, muchas gracias. Te vamos a volver a invitar para seguir charlando de esto. Me parece interesante lo que planteaste. No es concluyente, pero sí es un faro para que empecemos a prestarle atención a estos mecanismos para trabajar justamente la lectura en los chicos, ¿no? Sí. Así que está buenísimo lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés. ¿Venimos por una próxima vez? Sí, por supuesto. Dale. Gracias. Sí. Bueno. Melissa Maina contándonos este trabajo que está haciendo muy interesante, ¿no? La cuestión de los chicos y la lectura, tema fundamental que se discute hoy en todo el sistema educativo.